Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy el título se llama La vuelta a casa de los bronces de Benín. He leído un artículo en El País muy interesante y la verdad es que yo ya había hablado de los bronces de Benín y había hablado precisamente de que los reclamaban los nigerianos, que es donde estaba realmente Benín, porque os voy a decir una cosa, el 90% del arte africano está entre Estados Unidos, Europa, en fin, y unos cuantos museos más por ahí, pero prácticamente lo tenemos nosotros todos. Donde más figuras de Benín hay es en Inglaterra, como no, se lo han pedido muchísimas veces, pero ellos han dicho que ni se cansen, que ni se molestan, son así de encantadores. Eran piratas y piratas siguen. Bueno, pero los alemanes, sin embargo, han decidido que ellos hicieron pues ya sabéis que era Prusia, etcétera, el Imperio Austrohúngaro, que era todo un compendio. Ahora os diré esto, me ha gustado muchísimo que en Alemania, no sé cuántos estados federales hay, creo que 18 Länder, y cada uno tiene derecho a decidir con total autonomía, y todos se han puesto de acuerdo en devolver una barbaridad de figuras de Benín que son de bronce, los bronces de Benín, que son maravillosos. Y solo deciros, porque piensan que ellos no fueron los que los robaron, que los que los robaron fueron los ingleses, pero cuando alguien roba y lo vende, o sea, y lo puede vender, pues el que lo compra está haciendo posible que ese robo sea luego. Se robó con muchísima violencia, ahora os lo contaré un poquito más despacio. O sea, os voy a hacer una síntesis así por encima. En un momento determinado, Benín, estos bronces, los europeos, la metrópoli, consideraba a Benín pues unos salvajes ingleses, pues ya sabemos, y los despreciaban como gente inculta y poca cosa, ¿no? Pero sin embargo, en un momento determinado, este antiguo reino de Benín, que está haciendo bronce desde el siglo XIII, los que hay ahora expuestos son del XV y el XVI, pues le hacían la competencia económicamente en determinadas líneas. Entonces, en un momento determinado, Inglaterra decidió que había que hablar con estas personas para ponerse de acuerdo y para repartir, en fin, para no colisionar, porque económicamente había una progresión y querían que siguiera. Y entonces decidieron ir a hablar con ellos, pero les dijeron, las personas que los conocen, que estaban con una fiesta religiosa, era un reino antiquísimo, estaban con una fiesta religiosa y no querían extranjeros en estas fechas, que tenían que esperarse. ¿Qué hicieron los ingleses? No se esperaron, sencillamente fueron. ¿Qué hicieron? Los mataron y me parece que sobrevivieron 2, y al poco tiempo Inglaterra mandó 1500, un almirante con 1500 soldados, y que fijaros qué barbaridad hicieron, que hasta los cimientos del templo donde están los bronces de Benín lo quemaron, arrasaron, mataron todo, niños, embarazadas, mujeres, ancianos, todo, lo mataron todo. Fue una cosa espantosa. Y bueno, y hay fotografías, son deplorables. Entonces, de vuelta, lo que hicieron es que vendieron parte. Hay como 600 bronces de Benín, hoy 606.000 bronces de Benín, se calcula, y los pobres nigerianos, la zona de Benín, que es una ciudad, solamente tiene no sé si son 50, una cosa así, de loco. Y Alemania además ha visto un precedente muy interesante. Ellos, como os he dicho, han aceptado que hicieron un genocidio a principios del siglo en Namibia. Lo hicieron. Quien no haya estado en Namibia, por favor, recomendado. Y el desierto rojo de Namibia. Y entonces no quieren en sus museos que haya nada sustraído con violencia, que sea importante. No sé si, creo que Tanzania, no me acuerdo qué país, hace poco le han devuelto también unas cosas que son importantes de su cultura y que fueron arrebatadas con violencia. O sea, ya va siendo hora que se les reconozca que son iguales que nosotros, que no son inferiores, etcétera, porque los europeos hemos hecho barbaridades allí. Y soy española, pero teníamos al norte de Marruecos y bueno, también hemos hecho muchísimas barbaridades. Eso es algo de lo que nadie debe estar orgullosa, y la forma, digamos, de expresar que eso no es así es devolviendo. Entonces me ha sorprendido muchísimo. Yo hablé sobre los bronces de Benín, que hoy he abierto el periódico digital, me he encontrado con que los bronces de Benín vuelven a
una cosa, por lo menos los alemanes. Además sientan un precedente muy interesante para el resto de museos. Y mirar, todos los landes se han puesto de acuerdo en decir, esto no es nuestro, hay que devolverlo. Y en Benín se está haciendo un museo gigantesco para albergar estos bronces que son una preciosidad, porque mirad, si hay una patria, ya sabéis que yo soy escultora o era, o quería ser, si hay un lugar de escultores maravillosos, ese es África y también Perú. Bueno, Perú es el paraíso, América tiene... precolombina es bestial, pero África también es totalmente excepcional, los Yaruba, en fin, hay una escultura, y resulta que Europa, que es como el canon occidental, pues sentaba unos parámetros por los cuales, como esta gente tallaba mucho en madera y tal, pues no se mantenía X siglos, ¿no? Entonces decía, bueno, como no se mantiene, pues no es arte porque no se mantiene, es efímero, ¿no? Pero mira por dónde los bronces de Benín sí se mantienen. Algunos son bronce, otros están mezclados con latón. Hay diferentes materiales, ¿no? Y eso es de la cultura Edo. Y mira por dónde tienen un montón de siglos. Y mira por dónde se hace la cera perdida. Son sofisticadísimos y tienen una técnica tal. Pero ¿qué hicieron los europeos para justificar este conocimiento? Pues que ellos no podían tener ese conocimiento. Faltaría. Entonces pues fueron los portugueses que estuvieron en esa zona, que es la zona, Benín en la zona de la barriga de África, por aclararlo un poco. Esa zona, bueno, intentamos justificarlo cuando es una tontería. Los egipcios tenían también la cera perdida, se hace un molde de cera y tal, después se le hace un recubrimiento y después cuando echa el metal líquido toma la forma de ese molde porque expulsa la cera. Y los griegos también tuvieron la cera perdida, los nubios, en fin, los árabes, que son unos maravillosos joyeros, en fin, todo lo que sea joyería ha tenido cera perdida. Pero ¿por qué no podía tener la África negra? Pero si además es muy curioso porque Egipto, que es quizás los albores, junto con los hititas, los albores de la humanidad, o sea, una cultura esplendorosa, pues eran más bien negritos, más que blancos, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Que son menos inteligentes por tener otro color? Por favor, a esta altura, mangas verdes. Y claro, toda África es un esplendor de escultura bestial. Y es curioso porque cuando se les robó estos bronces, cuando Inglaterra los robó, acabó con toda la tradición Benín, porque lo mató todo, lo arrasó, hizo un genocidio. Pues lo expusieron en la National Gallery y la gente se quedó como muy sorprendida, como ¿cómo es posible que manejen también la escultura, que manejen también la cera perdida, que manejen también los materiales, la tecnología y tal? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues son tontos. Para que veáis los parámetros, eso hace el no viajar. Cuando viajas, pues te das cuenta que nadie, como decían en el siglo XVI, nadie es más que nadie. Mira, os voy a contar una cosa que lo conté en el blog, he puesto mi otro vídeo que hablo sobre Benín. Os voy a contar una cosa. Cuando se robaban esclavos, realmente, o sea, robaban esclavos africanos para llevarlos por mil motivos, porque había habido montones de plagas, como por ejemplo en Cuba, el español, etcétera. Y había un potencial grandísimo en América, pero no había gente para trabajarlo, gente fuerte. Entonces se robaban africanos para llevarlo allí, a Brasil, a Cuba, a muchísimos otros sitios, ¿no? A Norteamérica y tal. Y se ganaba muchísimo dinero sin trabajar demasiado. Entonces, ¿cómo se hacía? Pues cogían y a las mismas personas de color que entre ellos pugnaban, pero no se mataban, raramente se mataban, serían, pero como para llevarlo en el barco no todo el mundo lo aguantaba, tenían que ser jóvenes pero maduros, no niños, entonces tenían que tener como 18 o 20 años, pues a los blancos les decía, mira, estos son nómadas y estos van por aquí y por allá, y entonces los blancos, al atrapar a esta gente que las otras personas de color les decían, lo que pasa es que le dejaban tierra a los que le habían chivado. Esto es la codicia, ¿no? Que hay el mito del buen salvaje, pues al aligerar de gente, pues teníamos más para repartir, y así se hicieron la esclavitud. La esclavitud no se hizo porque los blancos fueron buscando y tal, no, fueron buscando negocios, y otros se encargaron de quitar a los vecinos del medio.
a los jóvenes, que eso fue las personas de color que fueron a América. Y vienen de esta zona, de la zona, digamos, de África, de la barriguita de África. Pero con independencia de todo eso, Benín es un reino muy antiguo, los Edo, y ahora os voy a contar un poquito, con una cierta explicación. Mirad, he tomado el artículo del País y lo que yo escribí hace unos cuantos meses sobre Benín. Ahora el blog me ha salido gigantesco y no sé, le voy a tener que meter fotografías, vídeos y de todo. Tenía mucho material antes. Para que os hagáis una idea, es muy interesante porque muchas fotografías están protegidas y es difícil verlo aquí. En fin, tendré que aprender con el tiempo. Bueno, voy a leeros un poema de Lord Byron. Dice: en 1812, tras terminar el saqueo del Partenón, Grecia también le ha reclamado a los ingleses, porque se ha visto alguna vez en la National Gallery, tienen un templo allí, como Juan por su casa, y decía, no, es que si no lo romperán, nosotros lo mantenemos mejor. Y robaban un templo de piedra. Bueno, en 1812, tras terminar el saqueo del Partenón, en uno de sus periplos por el Mediterráneo, Lord Byron dice, Lord Byron ya sabéis que murió en una de las batallas, me parece que era de los griegos contra los turcos, alguna cosa así, no me acuerdo, romántico, etcétera. Él siempre cojeaba, no era nada apto para luchar y era escritor, con lo cual su forma física tenía que dejar que desear, pero bueno, pero que le faltaba una cosa lo tenía de chulería. Dice, sombríos los ojos que... Esto estaba en inglés, pero he preferido traducirlo porque no todos sabéis inglés. Dice, sombríos los ojos que no lloren al ver tus muros desfigurados, el Partenón, tus enmohecidos santuarios profanados por las manos británicas que mejor hubieran obrado custodiando esos ídolos que nunca serán restaurados. Maldita sea la hora en que de una isla marcharon y una vez más tu desventurado pecho fue golpeado y arrastraron a sus sobrecogidos dioses a climas nórdicos odiados. ¡Qué bonito! Bueno, ¿qué puedo deciros? Pues que los bronces de Benín son una colección de más de 1000 piezas conmemorativas que provienen del Palacio Real del Reino de Benín. Cada vez que moría un rey de esta cultura Edo, que hubo otra cultura que les enseñaron, pero es que tiene un nombre africano que es dificilísimo, pues le hacían como una cabeza al monarca. Y hay montones. Bueno, son creadas por los pueblos Edo desde el siglo XIII y los británicos se apoderaron de la mayor parte de ellas. 200 de estas piezas son transportadas al Museo Británico, mientras que el resto, hay más, mientras que el resto se reparte entre otros museos. Lo vendieron al mejor postor y caro. Actualmente una buena parte aún se encuentra en el Museo Británico, son los que más tienen, pero después están los alemanes, que son los segundos que más tienen porque eran poderosos y compraron muchísimo. Concretamente la sala 25 en la sección de África, si queréis ir no os perderéis. Bueno, otras piezas se hallan en Estados Unidos, como no, que era una potencia en alza, estamos a finales del siglo XIX, una potencia en alza que llevaba puño de hierro y guante de seda, que decían ellos. Todavía no podía salir porque tenían el desafío de los indios, como he dicho, en el oeste, pero eran ya una potencia y lo que hacen es ir anexándose colonias como Hawái, etcétera, etcétera, invadiendo México, arañando Cuba, en fin. Ir polarizando todo lo que había alrededor. Bueno, otras piezas se encuentran en Estados Unidos, Alemania y otros países. Los bronces de Benín propician como el que los europeos piensen que no son tan tontos. Ya ves tú, que nos creíamos nosotros el centro del mundo. Pensábamos que la cultura africana y el arte tribal era una cosa de gente tonta, y son sofisticadísimos. Bueno, parece imposible, increíble que personas tan primitivas creen objetos tan sofisticados, incluso se llega, porque lo conocían, lo hacían de muchos siglos atrás. Incluso se llega a la conclusión que han tomado conocimiento de los portugueses. Fueron la primera potencia marítima, los portugueses. Un día tengo que hablar de Portugal, que no he hablado todavía. Bueno, actualmente se sabe que los bronces son fabricados en Benín desde el siglo XIII y que buena parte de colecciones datan del XV y XVI, que es donde más hay. Se cree, porque también ellos tenían pugnas con otros pueblos, etc. Se cree que los dos periodos dorados de la creación de bronce son el reinado de Esigie, que es de 1500, y el de Eresonye, que es de 1735 a 1750. Si bien el conjunto, para que os hagáis una idea, como he dicho antes, el 90% de todo el arte africano está entre Estados Unidos y Europa,
para que os hagáis una idea, si somos brutos, demasiado. Bueno, si bien el conjunto de piezas recibe el nombre de bronce de Benín, no todas las piezas son de este material. Como he dicho, están aleadas con otras cosas. También las hay de latón o de mezcla de bronce y latón, de madera cerámica, marfil, etc. Han sido producidas por la Cera Perdida y son consideradas como las mejores esculturas hechas con esta técnica. El reino de Benín ocupa el territorio de lo que es Nigeria, de la actual Nigeria. Una de las cosas que dijeron así, Emmanuel Macron quiso que se devolvieran los bronces de Benín de Francia a Benín, y le contestaron, hizo, ¿cómo se llama?, un inventario de todas las cosas que había que devolverle a Benín, y entonces le contestaron que Benín ya no existe, que existe Nigeria, por lo tanto no tiene que devolverle nada a Benín. Para que os hagáis una idea hasta qué punto son reacios los museos, porque son figuras costosísimas, en fin. Son esculturas realizadas con materiales como el hierro, el bronce, el marfil, la madera, la terracota, etcétera, etcétera. Se conserva un gran número de pequeñas copas o cálices tallados en marfil, los cuales son producidos por los Bini, que es una etnia, que son Yoruba, que me parece que son los que enseñan a los Edo. Son de la costa nigeriana. Los yorubas son muy conocidos también. Durante el siglo XVIII se recogen pocas piezas. En el XIX, cuando se inicia la colonización y las misiones llevan a Europa, donde son vistas y como curiosidades de personas cultas, pero no para el gran público. Allí las primeras piezas que realmente llaman la atención occidental son aquellas enviadas por el ejército británico a Londres en 1897, porque ya han hecho un saqueo que se han quedado en la gloria, después de su expedición brutal contra el reino de Benín, que fue una operación de castigo, pero es que lo mataron todo, no dejaron nada y lo saquearon todo, muy british. Se trata de un tesoro formado por... cuando la reina le puso una medalla a Drake, el pirata, pues ya podía hacer una idea. Se trata de un tesoro formado por esculturas de bronce y marfil, entre las que destacaban, como he dicho antes, las cabezas de los reyes, figuras de leopardo, campana y un gran número de placas con barras. Tienen también esculturas en piedra, que lo he visto yo, parece que son leones. Un gran número de placas con bajorrelieves, son una pasada de bonito, todas ellas realizadas bien hechas, con la técnica de la cera perdida, como he dicho antes. En 1910, el investigador alemán Leo Frobenius lleva a cabo una expedición a África con el objetivo de recoger material, obras de arte para los museos de su país, para llenarlos. También lo hicieron los suecos, mandaban expediciones a China por ahí con un dinerito fresquito, gastaban fina. Bueno, el expolio es tan grande que actualmente solo quedan en Nigeria 50 piezas, lo he dicho bien, 50 de 6.000, para que os hagáis una idea. Mientras que las colecciones europeas y estadounidenses cuentan con entre 2.000 y 4.000. Yo diría que 5.000, porque habrá colecciones particulares. En África tropical, en el centro del continente, pronto se desarrolla, porque esto está en la barriga de África, como he dicho, la técnica de la cera perdida, como he dicho, que es utilizada en las pequeñas esculturas de bronce, como se ve las piezas encontradas en Benín. Los alemanes, se me ha olvidado decir una cosa, los alemanes han dicho, mirad, nosotros todo esto ahora mismo ya es propiedad de Benín, pero por favor dejadnos algunas piezas que podamos mostrarlas, que son propiedad de Benín, y cuando quieran se cambian, pero una pequeña muestra. Y han dicho, sí. Qué bonitos, qué detalles. Bueno, cuando un rey muere, yo aquí... Maruja. Cuando un rey muere, su sucesor manda hacer una cabeza de bronce. Hay unas preciosidades, existen cerca de 160 y las más antiguas provienen del siglo XIII, como he dicho. El Oba monopoliza los materiales más difíciles. El Oba, me parece que era el rey. Tiene los materiales más difíciles de... el rey se ponía los mejores materiales difíciles de obtener, como el oro, colmillo de elefante, el bronce, etc. Estos reyes hacen posible la fabricación de los espléndidos bronces de Benín, o sea, hacen de mecenas. De esta forma, las cortes reales contribuyen de manera definitiva al arte subsahariano. En 1939 se descubren cabezas muy similares a las de Benín en la ciudad santa de Yoruba. Ife del siglo XIV y el XV. Este descubrimiento confirma la tradición de Benín, que afirma que son los artistas Ife quienes le enseñan las técnicas del trabajo de bronce a los Edo.
Es que lo de las etnias, porque incluso actualmente la gente en África no se pregunta, ¿tú de dónde eres? ¿No de Marruecos, Mauritania? No. Sino tú, ¿de qué etnia eres? Porque hay etnias como los europeos, la África, en fin, y otras colonias, las cortaron con Cartabón, con escuadra de Cartabón, pues cortaron donde les dio la gana, pusieron la frontera donde les apeteció, y muchas veces esas etnias que son milenarias, pues las dejaron partidas por la mitad o en tres partes, una vive en un país y otra en otro. Los nubios viven entre dos, creo que sí, entre dos países, entre Egipto y el de abajo, que nunca me acuerdo cómo se llama. que tiene una guerra civil entre los animistas y los árabes. Bueno, por lo que digo, la sorpresa surge cuando estas son datadas de forma inequívoca en tales siglos. Claro, todo el mundo decía, son de los portugueses. Los portugueses seguramente tuvieron allí una base, esta gente, los Benín, les ayudaría a hacer, ¿cómo se dice?, munición. Y montaron pues fundiciones y tal, pero que estos ya eran conocedores, y estos tienen esculturas desde el siglo XIII. Bueno, ellos lo que hacen, ellos son anteriores a la primera escultura hecha en Europa de la cera perdida, o sea, el de Benvenuto Cellini, con su Perseo a mediados del siglo XVI, de 1500. O sea, ellos tienen como 2 siglos antes, estaban haciendo figuras de metal. En el antiguo Egipto se esculpe con esta misma técnica, y los griegos también lo hacen, y se transmite este conocimiento a la civilización greconubia. Porque Egipto ya sabéis que pasó por diferentes etapas, no sé si son 4.000 años los que tienen, o 2.000 y pico, no sé, no me preguntéis, que no me acuerdo bien, pero son antes de Cristo y son muchos, y ellos también tienen influencia de los griegos, porque fue una colonia griega en un momento determinado, entonces hacen peor arte. Bueno, en 1897 el vicecónsul general James Philip, junto a otros 6 oficiales británicos, 2 comerciantes, intérpretes y 215 porteadores, se ponen en marcha hacia Benín desde el pequeño puerto de Sapel. Aunque les dicen que tienen previsto realizar una visita, deben esperar, les dicen que por favor esperan, pues están realizando unos rituales religiosos, y ningún extranjero tiene que pisar esa zona hasta que no terminen, y no pueden entrar a la ciudad de Benín. ¿Qué es lo que hacen? Pues los británicos ignoran la advertencia, como no, la soberbia que tienen, y continúan con la expedición. En el camino son emboscados al sur de la ciudad por guerreros Benín y los matan a todos. Solamente hay 2 supervivientes de la barbaridad de gente que era. Como resultado, solo 2 europeos sobreviven a la expedición, y 8 días después llega la noticia del incidente a Londres, e inmediatamente se organiza una expedición naval en venganza, dirigida por el almirante Rawson, y la expedición saquea y destruye por completo la ciudad de Benín. Queman hasta los cimientos del templo, arrasan, matan, saquean. Bueno, Alemania devuelve a Nigeria 1.000.000 obras. En Nigeria hay 50, son suyas. Alemania devuelve 1.000 obras de arte, y es un hito histórico para la restitución del patrimonio expoliado. Alguna vez tenemos que decirle, os respetamos, y nos hemos equivocado. A finales del siglo XIX, el reino de Benín tenía el monopolio comercial del delta del Níger y amenazaba los intereses británicos, como os he contado, en la zona. Así que un oficial de la Royal Navy, James Philip, se propuso entrevistarse con el Oba, que es el rey, para convencerlo de hacer hueco a los comerciantes de Londres. Pese a ser advertido, os vuelvo a repetir, de que no era un buen momento porque se estaba celebrando un festival religioso, se adentró con una expedición gigantesca hacia Benin City. Nunca regresó, claro. Su asesinato dio a los británicos un pretexto para la invasión y para quitarse del medio a los competidores. ¿Qué os parece? Un mes después, Londres mandó 1.200 soldados que quemaron hasta los cimientos del Palacio Real, destruyeron la ciudad, saquearon la colección real, miles de colmillos de marfil, esculturas, magníficos objetos hechos de bronce, latón, madera, acabaron en Gran Bretaña como botín de guerra. Ya les vale, gentuza. Fue el final poderoso del reino de Benín. En esta época estaba Leopoldo II haciendo maldades en el Congo, o sea, estaban los alemanes haciendo maldades, genocidios en Namibia, pues sí, es que es una delicia. 2 de aquellos, los españoles haciendo maldades en Marruecos. 2 de aquellos objetos, la cabeza conmemorativa de un rey y un panel de relieve que muestra a otro monarca con sus 4 asistentes, son las 2 primeras piezas de los llamados bronces de Benín, que este mes
han salido de Alemania de vuelta a Nigeria, gracias a Dios. Total, 125 años después. Hemos tardado, han tardado. Después, ellos lo compraron, pero ellos dicen que posibilitaron el robo. Si alguien compra lo robado, está posibilitando ese robo. Después de décadas de hacer oídos sordos a las peticiones de la restitución del arte expoliado, Berlín da un paso muy interesante, un paso de gigante que ya podían seguirlo el resto, incluso los españoles, que tenemos unas cositas por ahí, birladas por aquí y por allá. La devolución de 1.130 piezas que atesoran 20 museos alemanes, que han dicho todos que sí, todos, y tienen autonomía para decir no, Es un hito en el proceso de descolonización occidental. Una decisión maravillosa que manifiesta que la resistencia a la restitución está llegando a su fin. Eso lo dice un profesor que se le llama Suleiman Bashir Diané, que es del Instituto de Estudios Africanos de la Universidad de Columbia, que será de Nueva York, Estados Unidos. Los bronces de Benín han sido históricamente el símbolo mismo del arte clásico africano, saqueado del continente africano, explica este profesor a través de un correo electrónico. El tesoro es expoliado en 1897 durante una expedición que os he contado, una expedición punitiva, y hay un libro de la masacre que la hace un capitán del ejército británico que se asquea de lo que hicieron, y que está al sur de Nigeria. Los objetos, que no eran solo decorativos, sino que reflejaban la historia y las costumbres del pueblo Edo, como he dicho, acabaron en el Museo Británico de Londres o fueron vendidos al mejor postor. Desde entonces se calcula que entre 3.000 y 4.000 de estas piezas creadas entre los siglos XVI y XVII forman parte de las piezas etnológicas de museos de todo el mundo, pero la mayoría en Estados Unidos y Europa. El expolio es tan grande que solo 50 se pueden ver hoy en Nigeria. Se calcula que más del 90% del patrimonio cultural africano está fuera del continente. Los bronces cambian la percepción de los europeos sobre el arte africano, porque se dan cuenta que es un trabajo bueno y sofisticado. Los periódicos británicos solían describir la capital del Reino de Benín como una ciudad de sangre, violencia, atrasada y bárbara, pero cuando el Museo Británico organiza la primera exposición de esculturas expoliadas, ya les vale, son recibidas con adjetivos como sorprendentes, sobresalientes, y alaban su gran perfección, buen gusto y el uso de la técnica, como he dicho, de la cera perdida. No hay duda de que la mayor parte de ellas forman la exposición permanente. Acababa el diario The Times su crónica del 25 de septiembre de 1897. Con su decisión, Alemania lo que ha hecho es elevar presión sobre otras naciones, antiguas potencias coloniales, y bueno, y que espero que sea secundado por otros países, porque claro, están todas las nuevas generaciones están reclamando por favor su pasado, sus ancestros, y me parece maravilloso. Los grandes museos occidentales llevan años debatiendo sobre la devolución de piezas. Esto empezó en los años 60 o 70 y después como que se hicieron los locos, de piezas relevantes para la historia y la identidad del país, que son botín de guerra, objetos que son productos de saqueo, de compras dudosas, de robos, en fin. Pero les ha costado dar el paso. Francia, por ejemplo, apenas ha restituido. Francia también robó a dos manos. Nos robó a nosotros también 26 obras de arte de Benín. Os tengo que hablar de un tesoro de Guarrazar que estaba en Francia y nos lo devolvieron, menos mal, visigodo. El Estado africano actual no es el antiguo reino de Benín situado, sino que es Nigeria. 4 años después de publicar el informe de Emmanuel Macron, como os he dicho, que defendió el que se le devolvieran los bronces a Benín, se hicieron los locos. El paso dado por Berlín es totalmente histórico y siente un precedente maravilloso, porque ha puesto de acuerdo a una veintena de instituciones de museos en un país donde las competencias cultural y patrimonio corresponden a los 16 estados federados, que son los Länder, como son pequeñas autonomías que son poderosas. El acuerdo transfiere la propiedad de todos los objetos a Nigeria, pero a la vez le permite que algunos de ellos se queden en Alemania como préstamo a largo plazo y establece una colaboración entre ambos países. Dice: para nosotros lo importante es enseñar el arte africano aquí, y la cuestión de si es de nuestra propiedad o un préstamo es secundaria, y para los nigerianos también es importante que su arte siga disfrutándose en todo el mundo.
asegura Persinger en una entrevista con El País. La solución, he cogido parte del País y lo he metido en mi... es lo que tenía yo hecho. La solución es modélica, aunque se podría decir que en este caso Alemania está reparando la rapiña de los colonizadores ingleses. El país se encuentra en pleno proceso de reflexión sobre su propio pasado. Ellos tienen sensación de culpa, lo he dicho muchas veces, como los españoles, con nuestro pasado, ¿no? Su pasado colonial, ¿no? El año pasado reconoció que se cometió un genocidio en Namibia a principios del siglo XX, ¿es verdad? Eso ya lo podían admitir también los turcos. No debemos... Es que se han hecho muchas barbaridades. Esto es parte de la historia alemana, dijo la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, durante la firma del acuerdo político con el gobierno nigeriano hace unos días en Berlín. Dice la ministra, estuvo mal llevarse los bronces, estuvo mal retenerlo durante 120 años. Me parece... entonces, cuando firmaron, le entregaron simbólicamente dos bronces de Benín, como para decir, y les van a dar 1200, o sea que son suyos. Y además son de un valor incalculable. En el debate sobre qué objetos deberían ser restituidos a las comunidades que las crearon, los expertos están de acuerdo todos en que los bronces de Benín son un caso clarísimo. O sea, arrasaron Benín, mataron todo lo que pillaron y robaron todo el resto. Pero no todo el arte llegado a Europa en un contexto colonial es ilegal. Dice Persinger, lo que hay que determinar es cómo se ha adquirido el objeto. Aunque los alemanes no los robaron, no hubieran podido comprarlos en Londres si los británicos no hubieran destruido el palacio del rey de Benín. Por eso lo consideramos arte robado. Pues sí, pues sí. Alemania está estudiando para el resto de objetos que tiene de todo el mundo ese contexto de violencia, fuerza, o sea, saqueo de antiguas colonias, Namibia, Tanzania, etc. Y prepara más devoluciones, me parece maravilloso. Pero también se empieza a considerar otros aspectos a la hora de restituir el arte colonial. Dice, aunque el contexto de adquisición no sea ilegal, en caso de que un objeto sea muy importante para la identidad de una comunidad, estamos dispuestos a devolverlo. Y eso es lo que van a hacer con una escultura procedente del noreste de Camerún, que representa a Ngonso, fundadora del reino Nso, que tiene un nombre peor, que es símbolo de la unidad de los sagrados para este pueblo. Y dice la ministra, dice, ahora hay una nueva conciencia del significado descolonizador de la restitución del arte africano. No, eso lo hace el profesor de la Columbia. El profesor senegalés dice que después de los años 60-70, cuando la restitución, o sea, la devolución a los países a los que se le había robado estuvo en la agenda de la UNESCO, hubo una pausa y mucha indiferencia, pero que ahora los jóvenes africanos están demandando que eso sea una realidad. Estos jóvenes manifiestan una fuerza nueva en esos países y una nueva conciencia frente a unos objetos que tienen un enorme valor simbólico para la memoria de todo un pueblo. Nigeria está construyendo ahora mismo un proyecto para el museo, que es una precisidad, lo he estado viendo, lo voy a poner en el blog, en Benin City, en el actual estado nigeriano de Edo, para albergar los bronces, y serán los expertos quienes decidan cómo y cuándo, cómo será la repatriación de piezas que quedan en Alemania en préstamo. El Museo Foro Humboldt, adoro Humboldt, hermanos Humboldt, construido en el mismo lugar, centro de Benín, que ocupó el Palacio Imperial Prusiano, e inaugurado durante la pandemia, albergará en septiembre una gran exposición de los bronces de Benín del Museo Etnológico, que con 500 piezas es la segunda institución con más piezas para tras el Museo Británico. Bueno, me imagino que se están despidiendo, hacen una gran exposición para luego decir bye bye. Pero ellos son los segundos, pero el Museo Británico se hacen los locos. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana os cuento un artista.